Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bueno, pues una vez más retomando este programa en contexto. El día de hoy los saludo con muchísimo gusto, sobre todo a todos los paisanos que ya están de regreso en su natal Estados Unidos, y ojalá hayan pasado un momento muy agradable en compañía de su familia aquí en México. En un rato más también por allá nos vamos a ver, pero el día de hoy era importante cerrar entre el 25 y el 26 más o menos, pues con algo muy interesante, algo importante. Sobre todo el invitado que hoy tenemos es un invitado especial que nos va a hablar, además de ser especialista en el tema, conoce bien del tema. Ahorita nos va a hablar un tanto mucho de esto. Pues prácticamente la salud mental, que es algo que como seres humanos descuidamos desde la casa, desde el trabajo, desde cualquier otra actividad, y son riesgos totalmente que tenemos en la vida cotidiana. Y yo le doy las gracias por estar el día de hoy aquí en Contexto a el psicólogo Juan Pablo Santos. ¿Cómo estás, amigo? Bien, muchas gracias por la invitación. No, por fin coincidimos. Después de un año, ¿verdad? No es cierto. ya ni para la consulta nos quiere contestar el teléfono. No, hombre, ¿cómo no? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con el gusto de saludarlos. ¿Cómo cierras el año y cómo lo inicias el siguiente? ¿Es un ciclo? ¿Se cierran ciclos en el tema de la vida? ¿Crees en esa parte? Pues yo creo que cada quien tiene su sistema de creencias. A mí me gusta pensar que este año que termina y que inicia, pues es una especie de renovación, si lo queremos ver así. Afortunadamente lo cierro con mucho trabajo y espero que en enero pues siga el ritmo de trabajo, no solo en el consultorio, sino en este emprendimiento que te comentaba, que es otra de mis pasiones, pero bueno, eso será cocinar. Ahorita otro vamos tema. A hablar, Sí. ¿no? Y va a ser tema interesante también. Pues bueno, también. Ahorita nos vas a explicar. Sí, entonces, pues muy feliz, la verdad. Ya termina este año. La verdad es que fue un año que se fue muy rápido. No sé si coincides en la misma percepción. Pero bueno, al final, estos cierres no siempre se viven como con plenitud y felicidad. Hay personas que pues atraviesan por momentos complicados en esta última etapa del año. Por ejemplo, cuando hablas de situaciones complicadas, ¿qué quiere decir? ¿Que no aceptamos la realidad en la que vivimos o pasamos por un año difícil donde tuvimos pérdidas, duelos de seres familiares queridos, o tuvimos alguna desilusión y demás? En ese sentido, prácticamente psicológicamente, ¿cómo defines esa pérdida, ese cierre de año al que te refieres? Pues fíjate que diciembre es un mes donde regularmente hemos estado condicionados como a recapitular el año, ¿no? Y entonces empezamos como a hacer cuentas de qué fue lo que sucedió pues a lo largo de estos 365 días, y naturalmente pues tenemos pérdidas, ¿no? O sea, todos vivimos y enfrentamos pérdidas. No siempre las sabemos resolver y no siempre nos sabemos adaptar de la mejor manera. Habrá quienes tengan mayores recursos, habrá quienes se nos dificulta y necesitamos pues un empujoncito en terapia, una orientación, pero al final de cuentas creo que diciembre es este mes donde te mides en muchos sentidos, ¿no? ¿Qué tantos logros económicos tuviste? ¿Cuántas reconciliaciones familiares hubieron? O si no hubieron, por el contrario, si hubieron más pleitos. En general, creo que es un mes donde nos medimos en muchos sentidos. Amor y desamor. Amor y desamor, ¿no? claro. Sí, ¿no? Por supuesto. ¿Qué dejaste ir? ¿Qué esperabas? ¿Expectativa, realidad? ¿También entra ahí? Claro. Si te rompieron o no el corazón, si se lograron concretar algunos proyectos de pareja o no. Entonces este mes es como digamos, si lo pudiera poner en un ejemplo, como este cierre fiscal de la vida. Como el SAT. Sí, pues donde no siempre los números salen negros, ¿no? Esa es la verdad. A veces tenemos que entender que saldrán rojos y está bien. Lo importante es cómo afrontamos esta realidad. Pero ahora, Juan Pablo, ¿tú qué sabes del tema? Para ser específicos, ¿mito o realidad que diciembre es un tema donde a nosotros, por ejemplo, lo digo en mi caso, yo me considero un Grinch en ese sentido porque sí me da el bajón? Pero bueno, sin contarme a mí y viendo estadísticas, viendo lo que tú ves diariamente en tus consultas y demás, en ese sentido, ¿diciembre sí es un mito o una realidad? ¿Que es un bajón de energía o es un indicador distinto o todos los meses son iguales o depende de la situación, el contexto? ¿Cuál es el tema de diciembre? Fíjate que es interesante porque hay reportes de instituciones públicas como la Secretaría de Salud, el INEGI o la UNAM
que reportan que durante los meses de diciembre y enero se incrementan las consultas tanto psicológicas como psiquiátricas relacionadas a síntomas depresivos, de ansiedad o crisis emocionales. Y digo síntomas depresivos porque aquí es importante enfatizar que si yo estoy triste o si un día, por ejemplo, hoy amanecí triste, no necesariamente quiere decir que tengo depresión, no necesariamente quiere decir que tengo que ir al psiquiatra, que me medique y a que me dé no sé cuántos medicamentos. A ver, es que hay que tomar esto sí con la importancia que tiene, pero también no ser alarmistas. Eso me parece muy importante. Pero bueno, cuando te refieres a eso, pues somos muchos en ese sentido, los que dice la OMS que somos miles y millones de personas que estamos en una situación, digamos, vulnerable en ese sentido psicológicamente. ¿Cuándo sí detectar este problema? O sea, ¿cuándo sí decir, me siento triste, me siento mal? Porque, por ejemplo, yo si vuelo una mosca, pues la misma que detecto y me siento mal. Si un perrito llora, igual me deprimo, no sé, situaciones de ese tipo. ¿Por qué dices depresión? Y ¿cómo definir una depresión y cómo decir esto es una depresión o esto es un trastorno? Tú que eres experto en ese tema de trastornos de la salud, ¿cómo definirías una depresión? Bueno, a ver, antes de entrar ahí, creo que es importante aclarar algo. Si a lo largo del tiempo identificamos que solo en diciembre hay este bajón, hay esta recapitulación donde no siempre los números son positivos, donde ya sabes que de entrada, a lo mejor hasta por el frío, porque inclusive hay estudios que no los voy a citar ahorita porque no tengo el dato exacto, pero hay quienes relacionan el frío con la depresión, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en países donde los climas son extremos, pues la tasa, allá será primer mundo, pero la tasa de suicidios es muy alta y justo hay una correlación entre el frío y la tristeza o la depresión. Entonces, a ver, si tú identificas que solo en diciembre entra como este modo Grinch, bueno, a lo mejor es lo que comúnmente se le denomina como la depresión decembrina, que no necesariamente es un término clínico establecido por las asociaciones de psiquiatría y psicología, es digamos algo coloquial. Entonces, si ya sabes que entras en este modo, bueno, tranquilo, o sea, si los 11 meses medianamente lo sobrevives, pues no necesariamente es una depresión. Habrá que hacer un diagnóstico a profundidad. Eso es importante dejarlo claro para que la gente pues no se ande autodiagnosticando. ¿Pero es un trastorno mental la depresión? Es un trastorno mental. ¿Sí? A ver, bueno, vamos a definirlo. La depresión es un trastorno del estado de ánimo. Que se caracteriza por una tristeza profunda y persistente, o sea, continua. Exacto. Si yo vi una película, voy a hablar a título personal, a mí ponme una película de un perro, sí. Bueno, yo me quiero aventar por la ventana, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que ya estoy con un trastorno del estado de ánimo. Entonces esto tiene que ser persistente. ¿Cuáles son los síntomas ya de una depresión? La pérdida del interés, es decir, algo que a mí me gustaba hacer. Y ya no me gusta. Ya no me gusta, ya no le encuentro mucho sentido, me enfada, tengo como una pesadez, no sé si... Cansancio. Sí. Si yo entro en la mañana al consultorio y salgo en la noche, y si estoy atravesando por una depresión como tal, pues a lo mejor ni siquiera voy a tener fuerza para levantarme. Y suena a lo mejor exagerado, pero creo que solo las personas que lo han vivido lo entienden. Yo. Pararse, bueno, puede ser. Pararse literalmente al baño es un deporte extremo para una persona que vive con depresión. Claro. Porque no tiene fuerza, eso es real. No es que sea caprichoso, no es que esté emberrinchado, no es que no tiene ánimo, o sea, realmente algo está pasando en su cuerpo y en su mente que no permite tener la misma fuerza para concluir las actividades que regularmente hace. Otra de los síntomas es alteración en el sueño. O tengo mucho sueño o tengo poco sueño. O duermo todo el día o no puedo dormir ni 10 minutos. Los temas relacionados al apetito. Otra vez, o como demasiado o no como. Y todo el día estoy con las papitas y la nieve y los pasteles y ya me voy. O sea, un poco como en esta forma
pues, de un atracón o no como nada. Ahí tocaste dos temas muy importantes que son trastornos de la conducta, pero también eso es psicológicamente tratable. O sea, lo que hablas ahorita del atracón que se genera en anorexia, bulimia, o lo que hablas ahorita del sueño que te tienes que medicar para poder dormir, psicológicamente estos dos actos son tratables. Son tratables y ahorita vamos para allá. Pero siempre hay que hacerlo de forma coordinada entre el psicólogo y el psiquiatra. ¿Y ahí cómo funcionan los dos? O sea, pues mira, es que tanto el psicólogo como el psiquiatra, eso, pero debemos de tener un equipo interdisciplinario. Por ejemplo, yo trabajo con un psiquiatra, que es el psiquiatra de base con el que yo mando a mis pacientes. Cuando yo sé que como psicólogo no puedo entrarle a algunos temas, primero tengo que reconocerlo por ética profesional. Yo no puedo atender todo. Y habrá pacientes con ciertos trastornos pues que no se van a recuperar solo con psicoterapia. Necesito pedir la intervención y el trabajo colaborativo con el psiquiatra. En el consultorio también tengo una nutrióloga de cabecera. Tengo un neurólogo de cabecera. Entonces vamos armando equipo y entre todos vamos sacando adelante al paciente, porque ese es el objetivo principal. Pero ahí hablas de un equipo multidisciplinario, ¿no? Es que así se tiene que tratar la depresión. Yo no he visto así esa parte, te lo comparto porque es importante para la gente que nos ve y nos escucha, pues de que sí tienen que buscar esa parte integral de atención de varios factores, porque sí, efectivamente yo te comentaba hace rato que al ir al psiquiatra para mí era una experiencia muy fea, ¿no? Es decir, entras, sales al consultorio, te doy la pastillita y vuelve en 8 días, ¿no? Entonces... es que no ha sido con el psiquiatra con el que trabajo. Pues bueno, así mucha gente vive esa sensación de decir, no me atendió. Cuando de repente estamos en una situación de ansiedad y demás en el tema de psicológico, yo veo, por ejemplo, a gente que va al médico, a lo mejor enferma de quién sabe qué, pero con que le escuchó, ya se curó. Sí. Es un tema de resiliencia y de escucha. Sí. ¿Tiene que ver con la depresión también o con un síntoma mental de algo? Mira, yo creo que más bien es la forma de abordaje, ¿no? O sea, cuando tú tienes... Bueno, primero la preparación, porque no es nada más siéntate y... No, yo no puedo dar contención, o sea, tú sí exacto, puedes dar contención. Porque hay una formación. Ajá. ¿Me explico? Y esta manera que yo tengo va a hacer que el paciente se adhiera o no al tratamiento. O sea, si en consulta... Vamos a suponer que tú eres mi paciente. Y entonces tú estás en creo consulta... que no, porque nunca he querido dar una consulta, pero... Bueno, ahorita platicamos de eso. Pero si estamos en consulta y tú me estás platicando algo muy importante, y entonces yo estoy agarrando el teléfono, y de repente tú cachas que yo no te estoy poniendo atención, seguramente no va a haber adherencia al tratamiento. Te desconectas automáticamente. Porque no hay este vínculo terapéutico que es necesario para que tú te puedas sentir cómodo. Entonces es muy importante pues acudir, pues sí, con alguien que tenga formación. Básicamente. Pero a ver, regresando al tema de los síntomas. Otro importante es cansancio constante. Eso no es flojera. No es flojera, o sea, no solo es que no tiene ganas, no, es que no está motivado. No, a ver, cuando hablamos de depresión, la motivación es lo último que abordamos. O sea, tú hablas con una persona con un diagnóstico clínico de depresión y aunque le traigas a estos coach y motivadores híjole, te paso yo neta ni lo hagan yo esa parte. Es que eso no funciona. Sí, no. Al contrario. La realidad es distinta. Es hasta peligroso. Sí, claro. Porque no está atendiendo algo que en un caso ya de una depresión profunda puede llegar a cometer suicidio. Entonces es muy importante esto. Esa parte es la que quiero para allá iba a hacerte una pregunta. Los trastornos de ansiedad por afecto, por así decirlo, aunque suene trágico, por ejemplo, diciembre, y sigo yo con diciembre porque finalmente son las estadísticas en el tema del suicidio. O sea, diciembre sí es un mes muy malo por un tema de soledad, de afecto, o porque la gente lamentablemente logra cometer ese objetivo, hacerse daño hacia su persona en ese tema. Es que mira, cuando hablamos de suicidio, tenemos que entender que es un tema que se debe de entender desde una perspectiva multifactorial. Es decir, la persona que intenta o que consume
consuma el suicidio, no es porque un día se despertó y tomó la decisión, ¿no? En realidad venía siendo como una serie de factores desencadenantes. Y a lo mejor diciembre, pues ya era como el frío, era que veía todas las películas estas donde ves a la familia contenta y feliz al lado de la chimenea, y a lo mejor volteas a tu familia y dices, hoy mi papá ni se habla con mi mamá, y yo ni me hablo con mis hermanos, ¿no? Entonces hay mucha diferencia en lo que yo veo en las películas y en lo que me dicen que es y en mi realidad. Y a eso súmale el frío, súmale esta recapitulación del año, ¿no? Entonces, por eso creo que lamentablemente muchas personas por lo menos intentan el suicidio en diciembre. Y lamentablemente otras tantas lo logran. Y hay quienes sí. Y en el tema profesional, en este trastorno, finalmente que decías, cómo poder o sea, la gente luego nos diagnosticamos y hacemos un análisis de nosotros mismos, pero ¿cómo realmente notar que estamos deprimidos? Pues mira, bueno, a ver, vamos a regresar a los síntomas. Otro síntoma importante es una sensación de vacío constante, ¿no? Nada me llena. A ver, no sé, si yo estoy depresivo, de lo que tú quieras. Vamos a pensar, me voy a poner de ejemplo. Si yo tengo ya un trastorno del estado de ánimo, voy a lo mejor a las Américas porque yo digo, bueno, pues a lo mejor me hace falta comprarme algo, pues he trabajado tanto y mi familia ni está, mi tía ya ni me habla, bueno, pues mínimo me voy a ir a comprar el último teléfono. Bueno, vas, te lo compras y lo que sucede inmediatamente es, o sea, pues es que no me sabe. Igual. No me sabe. Ajá. Oye, pero era el último con 5 cámaras y de no sé cuántos no me sabe. No hay una satisfacción, ¿no? Habrá quien, no sé, a quien le alcance, va a la agencia, se compra el coche, estos de lujo, ¿no? No le sabe. Y entonces hay esta sensación de vacío. Te vas de viaje, no te sabe. Te compras, no te sabe. Hay algo que no te termina de llenar. ¿Y qué pasa ahí? Pues que se hace como un círculo vicioso. Porque vas, compras, lo intentas, no te sabe, vuelves a intentar, a lo mejor algo más caro, a lo mejor algo más lejos, a lo mejor algo, ¿no? Pero al final vuelves a toparte con este muro. Esto es un síntoma de la depresión. Un síntoma. Vuelves a toparte con este muro de la sensación de vacío. No importa qué haga, no importa qué compre, no importa pues con quién me vincule o cómo me vincule, nada me llena. Por último, tenemos algo que es peligrosísimo, la sensación de culpa. O sea, pues es la persona, pero con esa nacimos casi, ¿no? Pues para eso súmale. La persona que vive con depresión se despierta y se acuesta con culpa. Y puede ser una culpa hasta, y lo voy a decir con mucho respeto, pero quiero, para dejarlo claro, puede ser una culpa hasta muy absurda. No es que qué culpa dormir, qué culpa comer, qué culpa vivir, qué culpa comprarme cosas, ¿no? Pero a la vez intento sentirme vacío a través de objetos. Qué culpa. Pero es un poco absurdo porque no hay una respuesta racional. O sea, ¿cómo vas a sentir culpa por comer? O culpa por estar vivo. ¿No? ¿Me explico? Sí. Pero la persona que lo vive en realidad lo siente. Por eso también es importante no minimizar el sentir del otro. Por eso es que viene la inseguridad, los miedos. Puede ser, pero en terapia por eso es importante, nosotros no minimizamos, no dictaminamos qué está bien y qué está mal, porque en realidad el sentir del paciente es lo que nos da información a nosotros para poder entender qué es lo que está sucediendo internamente. Y de eso le haces un diagnóstico a la persona para poder tratarlo con alguna, ¿cómo le llaman ustedes los psicólogos? No terapia, ¿qué niveles hay en ese sentido de la psicología? Bueno, es que depende depende cuál sea el enfoque. Hay ciertos enfoques que trabajan con pruebas, con exámenes que te permiten como diagnosticarlo de una forma más certera. Hay otras corrientes que no necesariamente las utilizan o utilizan estas pruebas, pero tienen otras herramientas para poder diagnosticar. ¿Pero cuáles son las corrientes, más o menos? ¿Cómo? Por ejemplo, el cognitivo... por ejemplo, cognitivo-conductual utiliza muchas pruebas. Ajá.
no sé, en el enfoque psicoanalítico, lo que se utiliza mucho es pues, la escucha, ¿no? Pero aquí lo importante es cuando un psicólogo detecta estos síntomas de un posible trastorno del estado de ánimo, es importantísimo tener otra vez esta red de apoyo. ¿Y si no la tengo? Bueno, pues es que no es terapia. Si no la tengo. Es que es lo que te digo, no puedes tratar a un paciente que tiene una depresión profunda. Mira, por ejemplo, cuando alguien llega a mi consultorio, hay una pregunta que yo hago de cajón. Les pregunto que si en algún momento de la vida han intentado suicidarse. Hay quienes dicen que no, las personas que dicen que sí, y además que ha sido reciente. Bueno, dentro del encuadre, yo lo que les digo es, yo no te puedo recibir a ti si tú no estás trabajando con un psiquiatra. Porque hay una parte a la que yo no puedo entrar, a la que forzosamente se necesita la intervención médica. Claro, aquí veremos el origen y entenderemos y si de chiquito tu mamá te dio una nalgada y eso te traumó. Interior. Perfecto, aquí lo vemos. Pero hay una parte que yo tengo que tener la ética suficiente para decir yo no puedo. Pues, o sea, no puedo y además no tiene nada de malo. Pues es como si me dicen, oye, ¿operas del corazón? Pues no puedo porque no lo sé. Y tú sí lo dices a la gente. Sí. Yo no tengo empacho. Pues hay quienes no, luego te digo, pero aquí lo importante de esto, por ejemplo, hablas de la depresión y de todo esto. ¿Cuándo debo yo, Luis, acudir a un psicólogo? O sea, si yo tengo todos estos síntomas, si yo tengo ansiedad, me siento solo, quiero ahorita llorar, ¿tengo que acudir a alguien? O sea, ¿tengo que ir a un psicólogo o tengo que salir a la calle aunque sea respirar o qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si tú identificas que ya tienes estos síntomas, preferentemente, pues sí, es acudir con un psicólogo. El ir con un psicólogo, pues de entrada implica que tienes que romper algunos paradigmas, ¿no? O sea, hay que entender que el psicólogo, pues no atiende locos, ¿no? O sea, de verdad bueno, no es el término correcto, pero yo no atiendo a personas que viven, por ejemplo, con esquizofrenia. Un tema más psiquiátrico. O sea, ya la locura que se conoce, digamos, con este término coloquial. Y lo digo con mucho respeto. Sí. Yo no atiendo a pacientes que viven con esquizofrenia. Ajá. ¿Por qué? Porque es un tema que no me gusta, no me he especializado en eso. Y además, a mí, en lo personal, se me hace un tema un poco crudo. Y no tiene las herramientas sí, no, terapéuticas. O sea, para controlar a una persona. Y es un tema que a mí no me gusta. Entonces, pues yo lo que hago es, cuando llega una persona, porque además si han llegado, inmediatamente yo lo detecto y sé que colegas sí atiende personas que viven con esquizofrenia. Entonces lo que yo hago, pues es decirle, oye, yo no te puedo ayudar en este caso, pero conozco a alguien de mucha confianza que sí lo puede hacer. Pero, por ejemplo, antes de pasar al tema de los tratamientos y cosas de esas, ¿cómo ayudar o cómo con la gente, cómo detectar aparte estas distintas novedades en el tema de la psicología o de la psiquiatría, si tú lo quieres llamar así? Tenemos, por ejemplo, adultos mayores, tenemos adolescentes, tenemos jóvenes, pero ¿hay una edad vulnerable o todos somos vulnerables a vivir etapas o episodios de ansiedad, de estar necesitando atención psicológica? ¿Hay una edad en específico o todos somos vulnerables? Yo creo que todos somos vulnerables, ¿no? Es como, por ejemplo, con el tema del suicidio. Hay quienes piensan, a mí eso nunca me va a pasar. Ajá, pero cuando llegan a una situación de mucha desesperanza, porque a final de cuentas el suicidio es esta sensación de desesperanza continua, porque perdieron el trabajo, porque les embargaron la casa, porque sucedió no sé cuántas cosas. O sea, hay personas que, pensando que nunca iban a pensar en el suicidio, hay personas que lo han llegado a cometer. ¿No? Entonces, a todos nos puede pasar. Lo importante es aprender a conocernos y detectar cuando algo no está marchando bien, porque además, a ver, tú me podrás mentir a mí, pero no te puedes mentir a ti. Tú sabes cuando algo no está marchando bien. No es como, no sé, cuando vamos a los tacos y pues a lo mejor nos comimos 20, pues tú conoces tu cuerpo, sabes que algo no está bien. ¿Y eso de las apariencias engañan existe en la psicología? Pues habrá quien le funcione.
Pero vuelvo a lo mismo, o sea, tú puedes aparentar frente a mí, pero no puedes aparentar frente a ti. El tema, por ejemplo, te decía adolescentes, porque se ha detectado mucho el tema del TAT, el tema de un autismo derivado de un Asperger. ¿Eso es tratable? Eso es tratable con el neurólogo. Es que hay que aprender a qué casilla ir. O sea, no todas... Sí, es que tú hablaste de un psiquiatra, de un neurólogo, y tú, psicólogo. Entonces, en ese momento, si detectas que, por ejemplo, el Asperger en alguno de los grados que tenga, regularmente son en infancias, en adolescencias, de ahí lo derivas al neurólogo directo, o tiene antes que sí pasar por alguna terapia. Bueno, es que regularmente con el psicólogo es como la primera instancia, ¿no? O sea, casi nunca llegamos con el neurólogo, luego me sentía mal. No, llegamos a lo mejor con el psicólogo porque tenemos ciertas dificultades y entonces pues ya el psicólogo en teoría pues tendría que percibir que algo no está bien, ¿no? Si tiene las competencias como para hacer un diagnóstico, por ejemplo, de Asperger, bueno, pues hace la batería de pruebas. Si no tiene el conocimiento, lo que hace o lo que tendría que hacer es derivar con algún colega que sí tenga el conocimiento y las competencias, y este nuevo colega que tiene el conocimiento y las competencias, pues en teoría tendría que tener un equipo multidisciplinario de trabajo, y entonces lo deriva con el neurólogo, ¿no? Y ahí es donde se le da el tratamiento central, y acá se pueden ver algunas otras cosas, pero nosotros no curamos, ni atendemos, ni resolvemos. Entonces, ¿a qué iría el psicólogo si no curamos? A cuestiones emocionales. El Asperger no es emocional, es un tema neurológico. Y ahí la definición entre lo que es un tratamiento diverso, pero tú hablas de otra vez vuelvo a lo mismo, o sea, es un tratamiento integral. Sí. Se logran resultados importantes cuando la gente entiende esta parte. Sí, porque además es importante explicarlo. Cuando alguien, por ejemplo, cuando yo considero que alguien tiene que atenderse con el psiquiatra también, yo le explico, le digo, mira, aquí podemos trabajar tal y tal y tal tema, pero hay otros asuntos pues en los que yo no te puedo medicar, o sea, y esto siempre lo digo un poco de broma, pero es en serio. Cuando tú vas con un psicólogo y te receta aunque sea un té de manzanilla para los nervios, corre de ahí, porque nosotros no podemos recetar nada. ¿Un té de tila? Nada. Ni siquiera la pastillita esta que termina en pan. Menos. Los medicamentos controlados. Por supuesto que no. Entonces, por eso la importancia de tener este equipo. Para dormir a gusto. Bueno, pues ve con el indicado. Sí, pero esa parte sí luego confunde mucho el tema y a la propia sociedad. Pero bueno, independientemente de eso, entonces, para cerrar esta pinza, ¿no hay un grupo etario, digamos, en lo que te dije, vulnerable, a ser más susceptible de vivir estas etapas? Pues mira, probablemente, a lo mejor el adolescente, por esta vulnerabilidad constante en la que pues vive, ¿no? Al final de cuentas está saliendo de la infancia, pero todavía no es adulto por completo, está como en este trance donde hay muchos cambios, donde busca su identidad. O sea, esa es una etapa frágil de la vida. Si me lo preguntas y sin decírtelo con estadísticas ni mucho menos. Aparte, somos miles, yo me considero en esos miles, entonces o sea, yo te diría que el adolescente a lo mejor. El adulto mayor es que se siente solito. El adulto mayor también es un sector de la población que termina muy descuidado. Porque como ya está grande, ya mi mamá ni sabe lo que dice, mi papá. No, oye, pues sí es importante. Porque ahí quería llegar, porque luego de repente les damos el avión, ¿no? Entonces sí es medio feo el tema, decir, no le entiendo, pero le escucho, pero no le hago nada. Entonces, ahí, ¿qué sugerirías tú en ese tema? Porque a mí me preocupa mucho el tema de los adultos mayores. Pues mira, en psicología, ¿qué podemos hacer ahí? Mira, yo creo que no dar nada por sentado, ¿no? Es decir, no porque el abuelito platique que se siente triste, ay papá, ya cállate, mira, tú no sabes lo que es. No, a ver, te lo está diciendo por algo, escúchalo. Y si esto es persistente, bueno, busca ayuda. O sea, si tú no quieres escucharlo, si tú no tienes las competencias, no tienes el humor, no tienes la paciencia, ve a que alguien más lo haga de una forma profesional. Pero no abandones.
Okay. Antes de pasar a una pregunta muy fuerte sobre el duelo, porque tú eres experto en eso también, en ese sentido. El tema psicológico no tratado genera enfermedades al cuerpo o reacciones, o sea, ¿te genera alguna condición de enfermedad? Sí, pero aquí quiero ser muy cuidadoso. Hay quienes dicen es que si tú te enojas, te da cáncer. No es cierto. O sea, eso no hay un estudio que nos indique con pruebas científicas, con protocolos médicos, que si tú te enojas te va a dar cáncer. Eso no es cierto, ¿no? Creo que sí podemos llegar a somatizar algunas enfermedades, pero, o sea, esto de, no sé, es que como estaba muy triste, por eso le dio cáncer. No es cierto. O le bajaron las defensas, lo más común. O sea, estás triste y te bajaron las defensas, a lo te dio mejor, una gripa. A lo mejor ahí, o sea, puede ser que sí, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, a lo mejor hasta una gripa. ¿La fibromialgia? No, o sea, o esto de, es que como, no, nada, o sea, como no pudo tener hijos porque de niña fue muy caprichosa, no es cierto, ¿no? Porque esto genera mucha culpa. Imagínate que yo me enfermara del corazón y alguien me dijera, es que como... Eres muy rabioso, muy como corajudo. Eres muy rabioso, pues... Entonces, ¿qué? ¿Ya no me tengo que volver a enojar? ¿O cómo funciona? Por eso, estamos llenos de sentimientos, pero ese sentimiento te genera... culpa, ¿no? O sea, al final, qué tonto, pues es que si hubiera sabido cómo manejar y gestionar mi enojo... Te voy a poner un ejemplo. No estaría enfermo el corazón. Es que te asustaste y me dio diabetes. No, falso también. ¿Falso? Sí. O sea, es que mira, asustó, te voy a decir que... me dio diabetes. No, pues es que eso, o sea, no hay una conexión. Regularmente, las personas que descubren que tienen diabetes, pues muchas veces ya tienen una condición muy avanzada, ¿no? Y entonces, pues a veces se busca como responsabilizar, ¿no? O sea, culpa. Si tú me asustaste y a lo mejor yo tengo sobrepeso, no me cuido, tomo refresco todo el día, pues ¿a poco un susto? Pues eso dice la gente, ¿no? Y pues dicen sí, que los dichos de los viejitos pues son finalmente dichos, y son susto y te dan un pan para el susto, ¿no? Pero para que no te dé diabetes, No, por eso decía. Entonces, si no te tratas ese miedo, esa cosa, ¿te da diabetes? No, y hay que ser muy cautelosos con eso, porque lejos de ayudar creo que sí puede generar un tema de mucha culpa. De por sí ya, ¿no? El niño interior que llevamos desde la religión, nos inculcaron eso, ¿no? Sí. De que era malo hacerlo, era malo no hacerlo. Y bueno, pues es que te bautizan porque es un pecado nacer. Ajá. ¿Cómo? O sea, ¿qué pecado, ¿no?, ha hecho? O sea, un niño... Y lo digo desde mucho respeto. Sí, pero... estamos hablando del tema de la salud, de la salud mental. O sea, ¿cómo a un niño le dices que porque nació ya vive en pecado? Pues, ¿pecado de qué? Pues es que así crecimos. Yo creo que todavía, ¿sí?, a la fecha, sentimos culpa por eso. Por querer a alguien, por no quererlo, por tenerlo, por no tenerlo, por hacerlo con alguien, por disfrutar. Por disfrutar una relación sexual, por estar, por no estar. O sea, eso es culpa. Sí. Esa parte es importante, pues, también decirlo. No es tanto, pero es la culpa finalmente. Por eso creo que hay que entenderlo desde un sentido multifactorial. Cuando alguien llega al consultorio, por ejemplo, si yo veo que tiene como muy marcado el tema de la religión, no se trata de que yo lo vaya a pasar de católico a cristiano. A ver, yo no convierto gente. No, jamás. Pero al escuchar a la persona que viene como con toda esta carga de creencias, de ideas, lo que me ayuda a mí es para entender pues cómo empezar a desarticular esto de tal forma que la persona vaya creando su propio criterio. Y si al final la persona decide que lo que está haciendo por criterio propio no está bien, bueno, pues asúmelo. Pero no desde esta religión que es persecutora. Pero hablas de una responsabilidad, y psicológicamente podemos asumir responsabilidades. Sí. Pues se trataría en teoría de encontrar esa responsabilidad. Que le tenemos miedo a eso, psicológicamente hablando. Por eso es que los procesos terapéuticos no se resuelven en 3 sesiones. O sea, la gente piensa que va una vez y ya va a salir renovado, puro y nuevo. No. Antes de pasar al duelo, ¿cuándo tengo que ir a un psicólogo? ¿Cuándo tengo que ir a un psicólogo? Así en palabras coloquiales que tú dijeras, ¿cuándo tengo que ir a un psicólogo? Cuando te das cuenta, por ti o por otros, que no está siendo funcional en la vida en general. O sea, cuando ya tu compañera de trabajo te dice que algo ve, y luego tu tía, y luego tu amigo, y luego tu pareja, oye, pues ya tantas personas no pueden estar equivocadas, algo puede haber. Y en ese momento, pues lo ideal es que
la persona busque ayuda. ¿Sí es grave la depresión funcional? Ahorita que hablabas de funcional. Pues es grave. ¿Sí? ¿Sí? El tema es que es como esta depresión oculta, ¿no? O sea, en la que medianamente funciono y voy al trabajo. El estómago, me duele la cabeza. Pues ahí me voy aguantando. Ajá, o sea, es funcional medianamente por un tiempo, pero esto se empieza a complicar. Es decir, cuando hablamos de depresión, hay que entender que no se va a curar con el tiempo por sí. Tenemos que hacer algo, porque al final se van acumulando cosas, se van agudizando síntomas, y entonces de una depresión menor, pues a lo mejor podemos terminar en una depresión mayor. Y si en diciembre se te muere tu perro, pues tal. Pobrecito. O sea, ya fue como la gota que derramó el vaso. No, pues sí está difícil, Juan Pablo. Estamos conversando con Juan Pablo. Él es psicólogo y también, pues prácticamente el tema de la salud mental, que ya hemos dicho que está muy descuidado. Todos tenemos muy descuidado esa parte, pero el duelo, ¿cómo vivir un duelo? Por ejemplo, de un familiar, de un ser querido, de papá, mamá, abuelos, pero también el duelo de la pérdida, en el sentido estricto. ¿Son cuántos tipos de duelo? ¿Muchos o es un solo duelo? Hay muchísimos. O sea, en realidad hay duelos que a veces la gente ni siquiera reconoce o identifica, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente una mujer que no pudo tener hijos y que ella anhelaba tener hijos. Pues habrá quien diga, bueno, pues si no se te murió un hijo, pues ¿cuál duelo estás pasando? Bueno, es que el duelo hay que entender que es todo aquello que yo tenía en el pasado, que no tengo en el presente o que puedo perder en el futuro, pero también es todo aquello que yo quería y no logré. Si yo quería ser astronauta y a lo mejor mis papás no tenían los recursos para mandarme a la NASA, híjole, pues iba a ser un duelo para mí. Aunque tú me digas, Juan Pablo, pero nadie se murió. Pues no, pero se murió mi sueño. Y entonces yo tengo que aprender como a reeditar esto que pasó. No es olvidar, es entender que había circunstancias que no me permitieron pues irme a la NASA a estudiar para ser astronauta. Sin embargo, es bonito, pero a ver, el tema del duelo de una pérdida, ¿cómo olvidar a un ser querido? No, es que no se olvida. O sea, para empezar, no se olvida. Hay que quitarnos esta idea de que el duelo es olvidar. No es así. ¿Y entonces? ¿Cómo vas a olvidar a tu mamá o a tu papá? Pues no lo olvidas, pero el dolor así de no tenerlo. Eso es lo Dolor. Eso es lo que hay que aprender a afrontar, porque no lo puedes esquivar. Y en México en general es como muy paradójico el tema de la muerte, porque el 2 de noviembre todos nos vestimos de calacas y vamos a Pátzcuaro y hacemos pues, estos rituales. Ajá, pero cuando te toca a ti, ya no quieres. Ya no es tan bonito. Hasta hacemos calaveritas y nos reímos. Ajá, pero cuando te toca a ti ya no es bonito. Entonces es la muerte, pues finalmente. Pues es la muerte y la pérdida. Uh-huh. Entonces hay que entender primero, un duelo no se trata de olvidar. Se tiene que aprender a reacomodar algunas cosas. Tenemos que aprender a adaptarnos al entorno sin la persona amada, que eso es más complicado que olvidar. Pues está peor el tema. Pues imagínate a alguien sin recursos emocionales, con resistencia a terapia, a lo mejor con una estructura que tiende a las adicciones, pues es que está frito. Sí. Por eso es que tenemos tanto que llena esa, ¿no? La que droga, intenta llenar. Que intenta llenar. Por eso es que tenemos pues los niveles de adicción que tenemos, porque además, pues sí, todos romantizamos el alcohol en México, pero se nos olvida que es una adicción. Sí. Y es una adicción que socialmente está aplaudida. Pues está padre, ¿no? O sea, es un desinhibidor. Sí. Del sistema nervioso. Pero al final es como el canto de las sirenas. Un mezcalito, un te tequilita, hipnotiza. Una cerveza. Sí. Pero al final te hipnotiza únicamente. Y al final tienes que despertar con la realidad. Que ahora es más dura. Porque no solo tienes un problema. Tienes dos. Y se van acumulando. Pues interesante, yo compré, porque no me diste consulta, compré un libro, te decía hace rato, no sé si lo puedo mencionar porque es la competencia, pero me lo recomendaron mucho. ¿Tú no has escrito libros? No. ¿Por qué? No, pues a qué hora. De todas las experiencias. En algún momento lo haré. Bueno, se llama ¿Cómo curar un corazón roto? De Gaby Pérez Islas. Ajá, una excelente tanatóloga. Sí. Yo creo que es uno de los referentes más grandes pérdidas, en México. ¿no? Ajá. Ella se especializó en pérdidas. Tanatología.
Así es. Imagínate, sí. Y bueno, apenas ahí lo tengo, voy a ver por dónde comienzo antes de ir a consulta. Entonces ya, si de ahí se desprende algo, está padre, pues. Pero el tema es que la realidad nos rebasa a todos por lo que vivimos, en el contexto donde vivimos. Y por último, en el tema psicológico, tú puedes hacer un dictamen sobre la persona si tiene daño psicológico o no tiene daño psicológico. Eso es otra rama. ¿Dónde? O es por evento, digamos. ¿Cómo por evento? Lo que le sucede le causó daño o ya trae un daño anterior. Yo, por ejemplo, ya tengo un daño anterior y con eso vivo toda mi vida, o me lo causó algo reciente. Bueno, es que dependería del caso. Por ejemplo, no sé, si pienso en estos procesos de divorcio que son como muy, muy caóticos, hay psicólogos que se especializan en peritaje, ¿no? Y entonces ellos, que es otra rama, pues tienen las habilidades y el conocimiento para dictaminar legalmente. Son protocolos si hay establecidos de ustedes. Ajá, hay diversas baterías y protocolos que se aplican para legalmente pues ya tener un elemento. Por ejemplo, si hablamos de, no sé, casos de abuso. Cuando le causó daño, el psicólogo determina o la psicóloga determinan que si hubo un daño permanente o un daño profundo en la estructura de personalidad o en general, bueno, pues eso es un elemento que el juez toma a consideración al momento a lo mejor de definir quién se queda con para la reparación del daño también. O para la reparación del daño, o sea, ¿cuántas terapias? Pues depende de cada caso. O sea, creo que no podemos generalizar. Sí. Pero sí hay quienes llegan a estas cuestiones ya legales. Sí, ahí es donde ustedes también intervienen para definir. Esa es la parte interesante de lo que te quería decir. Es la reparación del daño a través de lo que el psicólogo dice sí requiere terapia psicológica, a consecuencia de lo que la persona de ciertos vivió, actos. De ciertos actos. Es a eso me refería. Sí. Prácticamente. Y bueno, pues aquí la idea es de que en estas cuestiones que tenemos aquí hay frases muy duras, muy fuertes. En psicología, yo te voy a pedir que elijas 3 ya rápido, y tú me digas si en psicología cómo podemos hacer para que esto se dé y no se dé. ¿La que sea? Sí, que tú quieras. A ver esta. Esperanza. ¿Hay esperanza? Sí. Creo que algo importante, sobre todo en los procesos de duelo, es sembrar esperanza en el paciente. No es engañarlo. Y aquí tengo que ser muy claro. No se vale engañar. Pero creo que el psicólogo, por naturaleza, tiene este sentido de esperanza, de ver por dónde sí. Cuando escuchamos situaciones muy complejas, donde la mamá hizo y el papá y tal, bueno, tenemos que buscar el cómo sí. O sea, ¿cuál es ese recoveco por el cual nos podemos meter? Justo para que el paciente se dé cuenta de cuáles son las posibilidades que sí tiene. Ok, sí, ya perdió lo demás, está bien, pero algo te trajo aquí. O sea, y eso es algo tuyo. Me ha tocado casos donde el papá consumía drogas, la mamá, o sea, a lo mejor tenía una vida violenta, ¿no? Y yo me quedo pensando a veces, es que esta persona tiene todo, Juan Luis, todo para consumir drogas, para prostituirse, inclusive, o sea, hasta para suicidarse. Yo digo, es que, ¿cómo? ¿No? Para desvivirse. Pero justo las grandes lecciones que me deja esto es que algo tiene él o ella que por algo fue diferente, ¿no? Y ahí es donde a mí me toca como empezar a conectar pues la historia de vida. Por eso estás aquí. O sea, por algo estás aquí, tus papás no. Sí, es cierto que los psicólogos ubican, en ese contexto que dices, nos ubican a nosotros como seres humanos. ¿Cómo? Pues sí, te ubican en el contexto de la realidad. Ah, sí. O sea, hay una parte también confrontativa en la terapia. Pero regresando al tema de la esperanza, creo que naturalmente buscamos esta esperanza que no es vender humo, ¿eh? O sea, no es esto de los coach y que o decreta y llegará. No es cierto. O sea, yo no me voy a eso. Eso no. Nunca he estado ahí, yo nunca voy a estar. Todo esto de las manitas y que grita al cielo y la abundancia te llegará. He visto ahí mucha gente, no es cierto. verdad, 2, 3 amigos terminaron suicidados. Entonces no quiero esa parte. No. Porque la realidad es lo que tú dices, es vivir la realidad, afrontarla y luego después cuando ya ves que no hay nadie, hay un barranco y es un vacío tremendo. Sí, o sea, la realidad es otra. Eso no es terapia. Y es difícil. Sí. Otra más. A ver. Antes de que te... Paz. ¿Crees que se puede alcanzar a través de la psicología? Sí, yo creo que la psicoterapia
También tiene como finalidad generar e ir construyendo junto con el paciente esta paz interna. O sea, a veces creo que tenemos que aprender a hacer las paces con nuestro pasado. Porque siempre nos dicen con el niño interno, con el niño interior. Mira, eso es algo que se ha vendido como... es como cuestiones muy tiktokeras, Y así como queriendo ver a Kung Fu Panda así de paz sí, interior, no. Bueno, personalmente yo no comulgo con esa forma de trabajar. Creo que la infancia sí nos marca, sí genera ciertos lineamientos de lo que va a ser nuestra vida, pero no lo define, ¿eh? Decía Freud que infancia es destino. Yo pienso que no siempre. Y creo que no es sano ser tan rígido. O sea, si yo me caí o tuve un accidente, no quiere decir que voy a ser mala persona, que voy a vivir triste. No, es que te lo digo porque alguien, ojalá no me esté viendo en este momento, pero ojalá que sí. No, fui a terapia hace ya tiempo. Ya llovió. Pero siempre decía, reflexiona sobre tu niño interior. Y regrésate y ve lo que... No, pues dije, no, ya mejor me voy. No sé si era lo que te referías como confrontativo, no sé, porque si era un tema de por qué regresar a encontrar la paz a través de curar o sanar a tu niño interior. Sí, pero es que... depende de cada caso. Depende de cada caso, pero repito, personalmente yo no comulgo con esta... pues no sé si llamarlo teoría del niño interior. Repito, creo que la infancia sí nos da ciertas líneas por lo que vivimos, pero no nos define. Y creo que, pues en general en la vida, tenemos que ser suaves en la forma, pero firmes en el fondo. Forma y fondo, qué palabras tan fuertes. Otra más. A ver. Empatía, híjole, pues lo que platicábamos, ¿no? O sea, es un elemento central en el proceso psicoterapéutico. Y ojo, porque a veces, y me ha tocado con algunos pacientes, que yo no logro generar la empatía, y también es muy válido que te digan. No, y decirlo. O sea, yo, por ejemplo, en la primera sesión digo, a ver, mira, vamos a trabajar las primeras 3 sesiones, son una entrevista, yo te quiero conocer y te pediría que me conozcas a mí para ver si podemos generar esta relación terapéutica. Y hay pacientes con, por ejemplo, agresores sexuales, con los que yo no puedo generar empatía, pues porque a mí no me gusta. Pero hay terapeutas, hay colegas que sí trabajan con este tipo de pacientes. Y ahí es donde yo te decía, es que yo tengo una responsabilidad de decir, yo no puedo trabajar contigo, pero sé quién sí. Entonces no se trata de solo echarlo a la calle y decirle, no, pues vale como quieras. No, a ver, yo no puedo, pero él sí, o ella sí. Pero tú hablas mucho de honestidad, ¿se puede en esta práctica? No, es que no solo que se pueda, se debe. Porque bueno, ojalá que esa parte sí se diera, porque sí veo de repente 2, 3 personas que no me meto mucho en ese tema, pero sí, qué padre que lo menciones tal cual es, pero sí que te digan desde un médico general, desde un psicólogo, yo no puedo, o sea, sí, vete con alguien más. Es que, ¿sabes cuál es el tema? Yo creo que a mí lo que me ha ayudado a ser honesto es que yo no me peleo por los pacientes. O sea, hay quienes sí se pelean, y en este pelearse pues reciben lo que sea, a quien sea, el problema que sea. Y no, yo creo que pues no debe ser así, porque al final trabajamos con la vida de las personas. Es correcto. O sea, somos seres humanos. No es ir a sentarte a tomar café como lo harías con un amigo, no. Muchas veces, regresando al tema central, sí se llega a trabajar con la vida. Y a veces no lo dimensionan así. Sí, es difícil porque confrontas la vida, la muerte, nacemos, morimos y estamos en medio, entonces... O hay quien, por ejemplo, en una depresión profunda, si no se tiene el conocimiento de cómo abordar terapéuticamente al paciente, pues a lo mejor puede cometer suicidio en pleno proceso terapéutico. Al confrontar. Al hacer una mala confrontación. Una mala confrontación. O sea, lejos de ayudarlo, se orilla solo a ver este... Pues imagínate, no sé si vive con culpa y le digo, ay, pero ya ves que por tu culpa tu papá murió, puta, pues... No, pues sale. Oye, pues mejor pásame... No, entonces tenemos que ser muy cautelosos. Yo hago siempre el ejemplo que cada vez que voy a entrar a una consulta, o sea, digo, es una cuestión muy personal,
pero yo me imagino, me visualizo como si fuera una cirugía, ¿no? Donde todo tiene que ser milimétrico. O sea, cada intervención tiene que ser milimétrica en el momento preciso para que esto pueda tener un beneficio y no un perjuicio en contra del paciente. Entonces, cada corte es milimétrico. Preciso, para que no le duela tanto. O no nos duela Pues tanto. no se trata de que le duele, sino que vaya a salir contraproducente. Porque no se vive en ese momento de la consulta, se vive fuera de... Exacto. O sea, yo tengo que muchas veces calcular qué va a pasar cuando salga de la sesión. Fíjate qué interesante. Pues bueno, aparte de todo, de que eres experto en este tema, en el tema del duelo y demás, pues tienes un emprendimiento. A ver, cuéntame de esta parte. Sí, te vi que traes aquí estas... ¿Son galletas? Son alfajores. Sí, son galletas. Ajá. Sí, te comentaba cuando llegué que... Y aparte, créanme que me quedé así como... No le creo, ¿verdad? Pero dice que él las cocina. No, de verdad que sí. Fíjate que todo empezó por... ¿Y por qué se llama así? ¿Tú le pusiste? No, pues ChatGPT. No manches, ¿en serio? Es que todo empezó porque pues a mí me gusta mucho cocinar. Entonces, en una ocasión, un amigo, Eugenio, a quien le mando un saludo, que es un gran amigo de natación, me dijo que iba a tener una cena con sus suegros y que quería que le vendía alfajores. La verdad es que yo antes los hacía y los regalaba, o invitaba a mi casa, o no sé, llevaba de postre a alguna reunión, etc. Entonces él me dijo, si no me los vendes, no te los recibo. Y lo que hice, pues fue hacer un cálculo y bueno, saqué costos de ingredientes, tal, se los vendí. Y entonces él me recomendó con otra persona y esa otra persona con otra persona. Y un buen día dije, bueno, pues me voy a animar a subirlo a los estados de WhatsApp. Sí, vemos ahí tu Instagram y tus... Lo subí y la verdad es que pues nos ha ido muy bien. Me asocié con mi hermana. Pobrecita, porque ya no... No, ella no le gusta mucho. Pero nos ayudamos mucho y hacemos buen equipo. Pero entonces el nombre no tiene nada que ver con tu persona. Pues es Santos y Mantequilla. Ah, mira, porque aquí sí, pues, ¿qué te cuesta? Nosotros no sabíamos esta parte. Ah, pues, no, pues yo tampoco la sabía, pero Chat me la dijo. Ah, ok, mira, no, pues felicidades en ese tema. Y a ver, ya para contactarte, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hace la gente que te ve en tus redes sociales? ¿Cómo estás? Estoy como Juan Pablo Santos en Instagram y en Facebook. Así como tal. Ajá. Y en mi WhatsApp me pueden... No, así está bien. Ok. No te creas. Estás en tus redes sociales, ¿cómo? Ajá, Juan Pablo Santos. Ajá. Y cualquiera que quiera una consulta, ¿cómo le hace contigo? Se puede contactar conmigo vía WhatsApp. Ajá. Al 4431 78 64 79. Otra vez, porque va a aparecer aquí. Presenciarlo en línea. Es 4431 78 64 79. Ok. Y ahí prácticamente se agendan contigo la consulta. Ajá. Y ya ahí me vas a contestar de que sí. No, pues fue en el mismo que te contesté. Después de un año, dice. No, pero está bien. No, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Sé que eres una persona súper ocupada, además bien talentoso, joven y talentoso, porque además estás en radio también. Dile a la gente dónde te escuchan. Sí, tengo un programa los martes a las 12 que se transmite por el 106.1 FM. Todos los martes de 12 a 1 y tratamos temas diversos, muy enfocado en cuestiones de salud. Van muchos médicos, nutriólogas, bueno, un sinfín de personas. Y bueno, ahí finalmente es ¿cada qué? Todos los martes. Todos los martes. Ajá. Okay. El siguiente, ¿qué es? ¿6? Bueno, no, sí es. No es 6. Okay. Sí, es 6, creo que. Bueno, pues el siguiente ya... ¿Ya estás de vacaciones? Ya más bien ya regresé, estaba de vacaciones del radio, pero ya el 6... Ya regresas con toda la actitud. Así es. Ok. Bueno, pues de antemano yo te agradezco mucho. En Contexto es un programa que se transmite primero en Estados Unidos con los paisanos, son los que financian este proyecto. Y de antemano pues les mando un saludo bien afectuoso a todos ellos. Y posteriormente siempre tenemos una frase de un buen pedagogo, no es psicólogo, pero decía Paulo Freire, que podemos ser seres predeterminados a quedarnos como estamos, en la condición social que queremos, mental y demás, pero no condicionados. Podemos ser seres condicionados, pero no predeterminados, perdón, es al revés. Entonces, condicionados por esa situación, pero no predeterminados a quedarnos ahí. Entonces hay que movernos cíclicamente. Así es. Entonces, pues, te agradezco mucho.
No, hombre, al contrario. Y si nos escuchan en Estados Unidos, les quiero mandar un saludo a algunos pacientes que tengo allá. ¿Ah, tienes en línea? Sí, atiendo también en línea. Okay. Pues de una vez diles cómo... pues igual, que me escriban al WhatsApp y ya nos ponemos de acuerdo. Pues ahí lo tienen, mire, también en línea para que vean. ¿Y eso se quedó desde el COVID? No, desde antes yo ya estaba trabajando en línea, sí. Bueno. Pues sí, pues con el COVID nada más se agudizó el trabajo en línea. El trabajo en línea. Bueno, pues les mando un saludo bien afectuoso. Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales. Recuerden también un saludo al canal La Voz de América, que finalmente también nos ayuda a retransmitir este programa. Y les agradezco mucho a todos los paisanos. Feliz 2025, buen inicio de 2026. Y lo mejor para todos ustedes. Y muchas gracias a ti, Juan Pablo. Y sobre todo por las galletitas. Pues ya lo pruebas y me dices qué tal. No, pues sí. Sobre todo si las cocinas. Sí. Que estés muy bien. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.